Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la clase de hoy vamos a ver qué son las variables y cómo declararlas en Python. Una variable básicamente es un espacio en la memoria al que se le asigna un valor y un nombre. Posteriormente, en nuestros programas, una vez hemos declarado nuestra variable, vamos a poder acceder a dicho valor mediante el nombre que le hemos asignado a nuestra variable. Para ver cómo funcionan las variables, vamos a declarar nuestra primera variable en Python. Para esto, lo primero que tenemos que introducir es el nombre que queremos asignarle a nuestra variable. En este caso voy a definir, por ejemplo, una variable llamada número con un valor de 2. Para esto lo que estoy haciendo es introducir el nombre que le quiero asignar a mi variable, posteriormente el símbolo de igual para hacer la asignación y finalmente el valor que quiero que tenga mi variable. En este caso, de esta manera ya tendría definida una variable llamada número con un valor de 2. Si ahora vengo aquí a run y le doy a run variables, como veis no nos está apareciendo nada en la consola. ¿A qué se debe esto? Aunque haya definido mi variable, no estoy introduciendo nada para mostrarla. Por lo tanto, igual que hicimos en la clase de nuestro primer programa, tengo que introducir la sentencia print y entre paréntesis introduzco lo que quiero mostrar, que en este caso va a ser número, que es el nombre que le he asignado a mi variable. En este caso, como veis, a diferencia de la clase anterior, donde para introducir la sentencia que queríamos introducir dentro del print lo poníamos de esta manera con comillas, estoy introduciéndolo sin comillas puesto que quiero acceder directamente a esta variable. Es decir, no quiero introducir aquí ninguna frase. Si ahora le damos a run, como veis ahora se nos muestra aquí un valor de 2, que es el valor que tiene asignada nuestra variable número. De esta misma manera puedo definir otra variable, por ejemplo, con nombre a, que tenga un valor de 3. Y si ahora, además de número, mostramos la variable a, como veis ahora nos aparece 2, puesto que inicialmente hemos mostrado la variable número, y posteriormente 3, puesto que hemos mostrado la variable a. De esta manera habríamos definido dos variables diferentes, una llamada número y otra llamada a. Cuando definimos nuestras variables es muy importante que tengamos en cuenta que estas variables pueden ir cambiando su valor. Es decir, voy a borrar esto. Inicialmente tengo definida una variable llamada número con un valor de 2, pero yo ahora puedo asignarle a esta misma variable un valor de 3. Y si ahora mostramos número y le damos a run, como veis inicialmente se nos muestra 2, puesto que inicialmente la variable número tiene un valor de 2, y posteriormente 3, puesto que a partir de aquí mi variable número va a tener un valor de 3. Otra cosa que podemos hacer con variables es operar con ellas. Es decir, yo puedo definir, por ejemplo, voy a borrar todo esto, una variable a con un valor de 2, una variable b con un valor de 3, y ahora puedo definir una variable c que esté definida en base a estas dos variables que acabo de definir aquí. Por ejemplo, que sea que la variable c es igual a la suma de a más b. Si mostramos el valor de c, como veis nos aparece que c tiene un valor de 5, puesto que c es igual a la suma de a, que tiene un valor de 2, más b, que tiene un valor de 3. En este caso estamos definiendo nombres de variables bastante sencillos, pero es muy importante que tengamos en cuenta que a la hora de definir nuestras variables tenemos que tener en cuenta ciertas reglas. La primera regla que tenemos que tener en cuenta es que nuestras variables únicamente pueden empezar con letras, con letras o una barra baja. Es decir, yo puedo definir, por ejemplo, una variable número igual a 2, que comienza con una letra, pero también puedo definir, por ejemplo, una variable llamada barra baja número. Si ahora le doy a run aquí, como veis se nos muestra un valor de 2 y no hay ningún tipo de problema. Por el contrario, si yo en lugar de esta barra baja pongo, por ejemplo, aquí un 1 e intento mostrar esta variable, le damos a run y como veis nos aparece un error de sintaxis, puesto que no está permitido que nuestras variables comiencen con un número. De esta misma manera tampoco pueden empezar con otros símbolos que no sean letras ni barra bajas, como puede ser, por ejemplo, un porcentaje.
Si le damos a Run, como veis también nos aparece el error. La segunda característica que tenemos que tener en cuenta, la segunda regla, es que únicamente pueden contener caracteres alfanuméricos. Es decir, solamente pueden tener letras minúsculas, mayúsculas, números o la barra baja. Si yo defino, por ejemplo, como acabamos de hacer, una variable llamada número porcentaje 2, por ejemplo, como vemos nos aparece un error. Pero por el contrario, si introduzco número barra baja 2, como veis se nos ejecuta sin ningún tipo de problema. Nos aparece que la variable número barra baja 2 tiene un valor de 2. También esto mismo podemos hacerlo con mayúsculas y minúsculas. Es decir, puedo introducir, por ejemplo, ahora el nombre de mi variable número en mayúsculas y como veis no hay ningún tipo de problema. A la hora de trabajar con mayúsculas y minúsculas es muy importante que tengamos en cuenta que Python va a diferenciar las mayúsculas y las minúsculas. Es decir, si yo defino una variable número con n mayúscula y número con n minúscula que tengan diferentes valores, en este caso estoy mostrando la variable número que comienza con mayúscula. Por lo tanto, si le doy a Run, como veis nos aparece un valor de 2. Pero si por el contrario introduzco la minúscula y le doy a Run, como veis nos aparece un valor de 3, puesto que la variable número, que está completamente en minúsculas, tiene un valor de 3. También hay que tener en cuenta la siguiente regla, que es que únicamente hay algunas frases que no pueden utilizarse para variables, puesto que se utilizan para otras sentencias. Estas frases reservadas son, por ejemplo, if, que nos va a servir para hacer una sentencia condicional. Si yo introduzco if igual a 2 y muestro if, y le damos a Run, como veis nos aparece un error de sintaxis. Esto mismo ocurre con otras sentencias, como puede ser for, como veis nos aparece un error, y muchas otras, como puede ser pues, true, false y demás. Y la última regla que tenemos que tener en cuenta para asignar nuestros nombres a las variables es que tienen que ser nombres representativos. Esto no es obligatorio, pero supongamos que ahora yo defino, por ejemplo, una variable con un nombre aleatorio que está introduciendo, otra variable con otro nombre aleatorio y otra variable con otro nombre aleatorio que va a ser este por esta variable. Y muestro el valor de esta variable. Si le damos a Run, como veis Python no tiene ningún tipo de problema en hacer esta variable por esta variable y mostrárnosla, aunque los nombres de las variables pues, no tienen ningún sentido. Como veis, 2 por 60 es igual a 120. Para que el programa sea más comprensible podemos llamarle, por ejemplo, a esta variable A, a esta variable B y a esta variable C. Y mostramos C. Y ahora si le damos a Run, como veis, el resultado que obtenemos es el mismo, pero nuestro programa ahora es mucho más comprensible. Pero lo más importante es que nuestras variables tengan nombres representativos. Si yo ahora en lugar de introducir A, B y C introduzco, por ejemplo, hora, relación, aquí, minutos, aquí horas mejor, y aquí introduzco horas por relación y muestro minutos, de esta manera se entiende mucho mejor que lo que estamos haciendo es, con un número determinado de horas, calcular la cantidad de minutos que serían esas horas, puesto que la relación entre horas y minutos es que cada hora son 60 minutos. Por lo tanto, de esta manera, el resultado que obtenemos también es el mismo, pero nuestro programa es mucho más comprensible para si pues, lo coge cualquier otra persona o lo cogemos nosotros mismos pues, cuando pase un tiempo y nos recordemos muy bien qué habíamos hecho. Esto sería todo en cuanto a las variables y cómo declararlas. Espero que os haya quedado claro, pero si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, hacedmelo saber por la caja de comentarios.